continuamos con esta edición especial por el Día de las Elecciones Generales 2016. Me encuentro acompañada, como lo había anunciado, de Ana Neira, especialista del Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Gusto estar contigo. Bien, para conversar acerca de esta resolución que ha emitido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ayer acerca de la valla electoral, en el que dice que se va a respetar la que estaba prevista antes de esta ley que aprobó el Congreso el día 17 de enero. Efectivamente, lo que ha hecho el Pleno ayer es emitir una resolución que está referida básicamente a qué porcentaje de votación puede tener un partido o en este caso una alianza para no cancelarse. ¿Qué decía antes la ley? Cuando uno, digamos la ley 3414 lo que señalaba es que las alianzas tenían que tener un porcentaje de 1% adicional por cada partido que integraba la alianza para ver si se cancelaban o no se cancelaban. Lo que ha dicho el Pleno es que esta ley entró en vigencia cuando ya había vencido el plazo para inscribir alianzas, que fue el 12 de diciembre. Y entonces, aplicarlo a esta circunstancia implicaría una aplicación retroactiva de las normas que está prohibida por la Constitución y por eso es que ha decidido que en este proceso no se aplique. Hay que tener claro, Carla, si me permites, es que esta no es una regla que tenga que ver con la distribución de escaños en el Congreso. Esas reglas ya estaban definidas hace muchos meses, tanto por la OMPE como por el jurado. Esta ley se refiere básicamente a cancelar o no cancelar los partidos que integran la alianza. Y eso es lo que el Pleno ha precisado ayer. ¿Qué es lo que propone la nueva ley? En todo caso, ¿cuál es la diferencia principal y qué se refiere la valla electoral para aquellos electores que no conocen qué significa esto? ¿Cuándo un partido puede perder un registro o su inscripción en el registro de organizaciones políticas después de una elección, ¿no? Claro, lo que pasa con la barrera es que se plantea que tiene que tener un porcentaje mínimo de votación a nivel nacional para seguir siendo partido. Pero si tienen un porcentaje muy bajo, digamos de 4, 3, 2, 1%, el partido ya no puede mantener su inscripción vigente, es decir, se cancela como partido, ya no existe como partido. La idea con esta ley fue que cuando los partidos fueran en alianza, es decir, que no fueran solos en el proceso, sino fueran 1, 2 o 3, como sabemos en esta elección hay 8 partidos que han estado yendo juntos en alianza al inicio. Así es. La idea entonces es que ellos tienen que tener un porcentaje mayor para mantener su inscripción vigente. Y ¿Esa es en la ley anterior? Esa es en la ley actual, o sea, digamos, en la ley 3414, esta nueva ley, ¿no? En la ley anterior todos cumplían el mismo porcentaje. El 5%. El 5% o en todo caso 6 escaños, es lo que decía la ley. Y la ley que se aprobó en enero dice que tiene que tener por cada partido adicional a la alianza 1% más. 1% adicional. O sea, digamos, aquellos que están yendo en 3 alianzas, una alianza que tiene 3 partidos tiene que llegar entonces al 7%. 7%, efectivamente. Eso no va a entrar en vigencia en este proceso. Lo que se ha señalado es que no puede entrar en vigencia porque esa inscripción de alianzas venció el 12 de diciembre como plazo máximo. Eso es lo que ha señalado el Pleno en la resolución emitida el día de ayer. O sea, digamos que si esta aprobación de parte del Congreso de la República de la nueva ley que ellos han hecho era antes de la inscripción de las alianzas, ahí sí entraba. Claro, desde la perspectiva del Pleno que ha sustentado con sentencias del Tribunal Constitucional y todo para dejar claro que lo que aplica es el principio de no retroactividad. Es decir, la norma es vigente desde que se publica. Antes no se puede aplicar. Y como la inscripción de alianza fue antes, no se le aplica la norma. Es básicamente, digamos... ¿En qué se ha basado, me dices, ellos para tener esta...? Han habido dos, básicamente el tema del principio de irretroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas se aplican desde su entrada en vigencia. Entonces no se pueden aplicar a situaciones anteriores a su entrada en vigencia. Esta ley entró en vigencia el 18 de enero del 2016 y las alianzas se escribieron el 12 de diciembre como máximo. ¿Cómo podríamos aplicar esta nueva norma que entró en vigencia en enero para situaciones que estaban vencidas en el mes de diciembre? Ese es un poco el término general de lo que ha señalado el Pleno en su resolución. Ese es uno de los puntos que ha tomado en cuenta. ¿Me dices que son 2? Bueno, también han mencionado esa teoría que también es una teoría del derecho que tiene que ver con los hechos cumplidos. En términos simples, básicamente, entra en vigencia la norma, se aplica lo posterior, no a lo anterior, que van de la mano tanto la irretroactividad con los hechos cumplidos. Bueno, en el tema de la exclusión, por ejemplo, por dádivas, ¿ese por qué sí entró en vigencia? Claro, la idea es la siguiente, además el Pleno lo dice también en la resolución porque sabemos que esto puede generar de algún modo alguna confusión, ¿no? Algunas dudas de repente, algunas dudas, habrá que, digamos, hemos querido aclararlo en la misma resolución, el Pleno lo ha señalado. ¿Cuál es la idea? Cuando empezó la campaña electoral teníamos unas reglas, efectivamente, pero luego la propaganda electoral se realiza, digamos, todos los días del momento de la convocatoria. Desde noviembre, cada día hay diferentes actos de propaganda electoral. Es decir, cualquier acto de propaganda electoral que se produjera después del 18 de enero, que es cuando entra en vigencia esta norma, tiene que aplicar las normas que son vigentes a ese momento. Y en este caso, la ley 3414. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy un partido político o un candidato y hago algún tipo de entrega, ofrecimiento de las famosas dádivas, dinero, etcétera, después del 18 de enero
sin ningún problema se me puede aplicar la norma porque no había ninguna situación previa adquirida. Eso es diferente con las alianzas, ¿no? Que ya estas personas, estos grupos, estos partidos habían comenzado a participar bajo la idea de que se iba a aplicar una barrera que era la que estaba vigente al 12 de diciembre. Eso es un poco la diferencia entre ambos casos, ¿no? Y por eso es que el Pleno ha hecho este matiz. Y bueno, lo ha sustentado en realidad en esta resolución que ha emitido el día de ayer, con la finalidad de que no haya ninguna duda. En algún momento se pensó en esperar hasta después de la elección, porque en realidad es un tema que, ojo, que se cancela la revolución política después de un año. Después de un año. Pero igual consideramos que ante los pedidos de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los ciudadanos, incluso de los partidos, era mejor dejar saneado ese tema antes del proceso electoral para que no hubiera ninguna duda que pueda perturbar o que pueda generar algún tipo de cuestión en el marco del proceso electoral que, como sabemos, queremos todo desarrollar de la mejor manera el día de hoy. Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones también han previsto que esta nueva ley de organizaciones políticas, antes llamada ley de partidos políticos, también está proponiendo que si un partido político no participa en esta elección, no va a perder su inscripción y su vigencia. Es por ello que hemos visto que, a pesar que iniciaron 19 partidos políticos, algunos en alianza electoral, finalmente solo estamos yendo con 9 o con 8, porque ellos decidieron retirar para no perder su inscripción. ¿Esto sí va a entrar a caber en estas elecciones o tampoco no ya entra en incluso vigencia? El Pleno ha emitido también una resolución ya hace varios meses en la que precisó este tema porque había algunas dudas de quienes habían presentado su inscripción y estaban ante la posibilidad de cancelarse como partido político. Entonces lo que dijo el Pleno es, en este caso, lo que va a suceder es que si uno no participa en la elección, puede, digamos, dejar de participar en este proceso electoral y ya no podría dejar de participar en el otro, porque ahí sí generaríamos la cancelación, ¿no? ¿Qué dice la ley nueva? Que si yo no participo en dos procesos electorales sucesivos, se me cancela. Por consiguiente, si no participo en uno, no se me cancela. Y eso es lo que el Pleno ha interpretado en esta resolución y, por tanto, quien no participe, digamos, que no vaya hoy día a participar el 10 de abril, evidentemente no estaría dentro de la posibilidad de ser cancelado por no participar, ¿no? Pero sí deben de participar en el siguiente proceso electoral obligatoriamente. Claro, porque lo que dice la ley es que no hay que si no se participa en dos procesos electorales sucesivos, uno pierde la inscripción, con lo cual ya están obligados sí o sí a ir la próxima vez, porque si no, sí vendría una posible causal de cancelación. Pero no dice nada acerca si yo presento, igual puedo retirar. Claro, la ley no hace esa precisión específicamente, claro. Habrá que tener una interpretación primero del ROP y luego del Pleno, pero en general, y eso también lo ha dicho el señor presidente del jurado, es que participar implica estar el día de, ¿no? Estar hoy el 10 de abril. Y entonces, bajo ese criterio, probablemente es que va a emitirse luego los pronunciamientos posteriores, tanto del ROP como del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Excelente. Ahora que ha quedado claro esta resolución que emitió el Pleno del Jurado el día de ayer, nos gustaría saber ya para ir finalizando, ¿qué es lo que se le viene al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Tú que trabajas de cerca con ellos, apoyando bastante también con la gente de la Secretaría, ¿qué es lo que se le viene? ¿Qué trabajo ahora que ha estado con las audiencias públicas a diario, atendiendo como 20 casos al día? Y se ha visto el tema de las apelaciones, el tema de los recursos extraordinarios. Ahora, ¿qué carga procesal, digamos, se le viene al Pleno del Jurado? Claro, ahorita hemos concluido con toda la etapa de inscripción de candidaturas, todo el tema de las exclusiones que estuvieron en su momento también en trámite, y ahora viene una siguiente etapa. Cuando las actas que van a llenar en cada mes de sufragio se llenan adecuadamente, todo esto ingresa al cómputo y no hay ningún problema. Pero si eventualmente estas actas tuvieran algún tipo de error, porque les falta información, porque hay información errada, eso se denomina acta observada. Y esa acta observada se remite a los jurados electorales especiales que tienen que emitir un pronunciamiento por cada una de estas actas. Y esos temas pueden luego ser apelados ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Igual también se pueden presentar algún tipo de pedidos de nulidad. Todo esto va a ser ya la etapa postelección que vamos a resolver con la mayor celeridad, siempre con independencia, con imparcialidad de los miembros del Pleno y además con un reglamento que está publicado para que todo el mundo conozca las reglas que se van a aplicar tanto para las nulidades como para las actas observadas y podemos tener a la brevedad ya resultados definitivos, conocer nuestros próximos autoridades, tanto el presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes del Parlamento. ¿Cuánto cree que demora esta etapa de la impugnación de actas y poder resolverlas en las audiencias públicas? Claro, la primera etapa va a depender un poco de cuánto OMPE
demora en el procesamiento de las actas, ¿no? Esta primera etapa es un poco, todavía está fuera del ámbito del jurado y luego los jurados electorales especiales tienen que pronunciarse, ¿no? Yo no me atrevería en este momento con tanta pluralidad de órganos a lanzar un pronóstico, pero sí garantizar que la resolución va a ser a la brevedad posible y porque finalmente queremos también que la ciudadanía tenga resultados pronto y podamos tener claridad de quiénes van a ser nuestras autoridades o en todo caso si va a haber o no una segunda vuelta y entre quiénes sería esa segunda vuelta. Excelente, muchas gracias por habernos Carla. acompañado y aclarar esos temas de tanto interés para la población que el día de hoy están yendo a realizar su voto, su elección por el próximo presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y también parlamentarios andinos. Es necesario decirles que sepan que toda la información, las resoluciones del jurado y del jurado electoral especial, los reglamentos, todos se encuentran en la página web del Jurado Nacional de Elecciones y que en este momento aquellos ciudadanos que aún no deciden su voto pueden informarse sobre los planes de gobierno y las hojas de vida de los candidatos en la página web votoinformado.com.pe. Ya regresamos con más información.